Acompáñeme en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a buscar el versículo, a partir del versículo 21. Romanos capítulo 3, a partir del versículo 21. A ver, vamos a ver aquí. Bien, dice la palabra así. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bien, dice, porque aparte de la ley, es decir, sin considerar la ley, sin involucrar la ley, es decir, sin que pongamos nuestros ojos en la ley, ni observemos la ley, ni identifiquemos lo que la ley dice, es decir, poniéndola aparte, dice la Escritura, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios manifestada, dice, fue testificada por la misma ley, es decir, la misma ley habló de esta justicia y por los profetas, en otras palabras, por Moisés y por todos los profetas del antiguo pacto. Y después dice, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Así es que recuerde que la justicia de Dios tenía que satisfacerse. Es decir, si alguien comete un delito, la justicia tiene que actuar, la justicia tiene que identificar al culpable y el culpable tiene que pagar para que la justicia sea satisfecha. Ese es el fin de la justicia. Y si quisiéramos hablar de justicia en términos prácticos, podríamos decir que la justicia son las buenas cosas o las cosas correctas que, hablando de los hombres, que los hombres tendrían que hacer, es decir, vivir de una manera correcta o hacer las cosas de alguna forma correctas, bien hechas, sin incurrir en ninguna culpa, sin incurrir en ningún delito. Bien, pero como la justicia de Dios no tiene que ver con la ley de Moisés, y la ley lo que hacía era encontrar culpables. La ley, recuerde que fue dada para que el hombre entendiera su culpabilidad y que no podía justificarse porque la ley lo iba a culpar. Entonces dice la Escritura que la justicia de Dios se manifiesta. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto en el sentido de quién es la justicia de Dios, pero la justicia de Dios nos habla que si nosotros no podemos hacer lo correcto, es decir, en nuestra propia naturaleza humana no podemos hacer lo correcto, entonces Dios tuvo que establecer un mecanismo, una estrategia, un plan para que su justicia fuera satisfecha y que nosotros pudiéramos ser beneficiados, porque si nosotros somos presentados delante de Dios en nuestros propios argumentos, todo hombre sería hallado culpable. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces la culpabilidad, la paga de nuestros errores, de nuestros pecados, es la muerte. Pero Dios, deseando, amando a todo el mundo para que el hombre no muriera, estableció un plan salvador. Y aquí es donde la justicia de Dios tenía que satisfacerse. Y el versículo 22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo se ha manifestado.
¿Cómo funciona esto o qué significa esto? Como ya lo hemos dicho, la justicia de Dios es Jesús, es decir, Jesús pagó en nuestro lugar de tal manera que Él, siendo el justo, sin delito alguno, en nuestro lugar, como nuestro sustituto, pagó por nosotros, de tal manera que en la cruz del Calvario, como Él venció con su muerte, sepultura y resurrección, tú y yo, por la fe, creyendo en Él, podemos tomar de su justicia, desechar la nuestra y tomar la que proviene de lo que Él hizo. Lo que Él hizo no solo tiene que ver con su obra terminada en la cruz del Calvario, en donde nos beneficia a ti y a mí, pero su victoria está relacionada también con su humanidad, porque el Señor Jesucristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, de tal manera que Él fue justo, Él cumplió a la perfección la ley, por lo cual la justicia de Dios le otorga perfección por sus hechos, por su persona. Sabemos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, y en su ministerio aquí en la tierra fue perfecto. Así es que por eso el perfecto, el justo, pagó por nosotros los injustos. Bien, ahora dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y este es un versículo muy conocido, pero es importante solo recordar que todo hombre nace separado de Dios. Todo hombre, por causa de Adán, del pecado original, nace separado de Dios, separado de la gloria de Dios. Es decir, nace con una... Recuerde, el hombre no es pecador por causa de sus errores. Sus errores son consecuencia de su naturaleza pecaminosa. El hombre nacido de mujer, hombres y mujeres, es decir, los hombres en general, todos los que hemos nacido de nuestras madres, nacemos separados de Dios, destituidos de Dios, con una naturaleza pecaminosa, y es la naturaleza pecaminosa la que nos lleva a cometer pecados. Somos pecadores por nuestra naturaleza pecaminosa, no por nuestras acciones pecaminosas. Las acciones pecaminosas son el resultado de lo que somos. Lo que hacemos es el resultado de lo que somos. Ahora, así como teniendo una naturaleza pecaminosa, aunque hiciéramos obras buenas, no podíamos ser cambiados en nuestra naturaleza. Así ahora en Cristo, que nuestra naturaleza ha sido cambiada por una nueva naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad, si cometemos algún error, nuestros errores no van a cambiar nuestra naturaleza de justicia. Entonces, vamos a describir un poquito más este versículo. Recuerde que el Evangelio de Juan capítulo 1 habla de que el Señor Jesucristo era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el versículo 14 del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así es que Romanos 3:23, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién entonces es la gloria de Dios de acuerdo a lo que leemos en Juan capítulo 1? Jesús mismo es la gloria de Dios, de tal manera que entonces todo hombre nace separado, destituido de la gloria de Dios, que es Jesús. Hemos dicho ya, y aunque ahorita lo vamos a ver en unos versículos adelante, que todo hombre no puede alardear de buscar al Señor, y de decir yo lo he buscado con todo mi corazón y lo encontré, porque la Biblia nos enseña que Él fue quien nos buscó a nosotros, Él fue quien nos encontró a nosotros, y lo único que nosotros decidimos hacer es consentir, aceptar que Él nos tomara en sus brazos, aceptar el regalo de la fe,
aceptar el regalo de su salvación, que es por gracia a través de la fe, aceptar todo lo que Él conquistó e hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que, si nosotros pensamos vivir por los impulsos y los logros y las conquistas, y desde pequeños en la escuela todos están queriendo ser los primeros y los mejores, de tal manera que el hombre llega a considerarse con muchas virtudes. Pero la Biblia es muy clara: nada te puede ayudar a que Dios pueda acercarse a ti y atraerte hacia Él. Nada te puede ayudar a que su gloria te alcance. Si nos comparamos unos a otros, vamos a poner un ejemplo. Si yo pienso en mí, seguramente yo voy a ser mejor que muchas personas. Pero en la misma comparación, muchas personas, otro tipo de personas, van a ser mucho mejores que yo. Así es que, si nos queremos comparar unos a otros para decir que entonces si aquel está siendo bendecido y se porta mal, yo que me porto mejor, ¿cuánto entonces alcanzaría? Estoy equivocando, estoy fallando al blanco, porque no se trata de mis propias acciones ni de mis propios logros. Se trata de que tengo que entender que he sido destituido como hombre en mis hechos. He sido destituido de la gloria de Dios, y ninguno de mis hechos me van a ayudar a que Dios me bendiga. Ninguno de mis hechos me van a ayudar a que Cristo Jesús me alcance. A ningún hombre le van a ayudar sus hechos, a ninguno. Así es que puede haber malos y muy malos, buenos y muy buenos, pero todos están destituidos de Jesús. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aquellos muy buenos podrían pensar: es que a lo mejor a mí solo me falta tantito, un poco de lo bueno que yo ponga y un poco de lo bueno que Dios ponga, con eso ya la hice, ya estoy más para allá que para acá, ya tengo la salvación. Y no, la salvación no es una mezcla de mis acciones con las acciones de Cristo. La salvación no es una mezcla de mi justicia con la justicia de Jesús. La salvación es por fe en Jesucristo y en su obra terminada, completa y perfecta. Solo en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando el creyente viene a Cristo, entonces empieza a ponerse delante de sí mismo objetivos para alcanzar, y piensa que cuando actúa equivocadamente o cuando comete errores, por eso no puede apropiarse de la bendición que Dios le dio, porque está cometiendo errores o pecados. Y esto es contra el evangelio. Recuerde que el evangelio son las buenas noticias, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, que para el incrédulo y para el natural, el hombre natural, pudieran ser imposible que sean verdad. Pero para nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, para nosotros los que creemos en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, tenemos que entender que el evangelio es lo mejor de Dios, que no se puede comparar con lo que el hombre nos provee en este mundo, porque así como los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre, así como el cielo es más alto que la tierra, así las cosas que Dios nos proveyó, nos concedió por gracia en Cristo, son más altas que las cosas que este mundo te puede proveer, y no se pueden comparar. Las cosas que se pueden comparar son las cosas que están más o menos en el mismo nivel, pero las cosas que Dios nos concedió son más gloriosas y más grandes, porque provienen de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y estas cosas no solo estamos hablando de las cosas de la eternidad, del cielo nuevo y de la tierra nueva y de lo que viviremos con Cristo. No, estamos hablando también de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, que nos sirve para este mundo aquí y ahora, y permitir que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que muchos conozcan a través de tu vida y de mi vida que Cristo vive y que en Él tenemos salvación. Bien, entonces no debemos de olvidar que todo hombre está destituido de la gloria de Dios y que Cristo es la gloria de Dios. Y después dice el versículo 24, siendo justificados de manera gratuita por su gracia. Recuerde,
No podemos ganar la salvación, no podemos ser justificados comprando la justicia, ni por buenas acciones. No se trata de buenas acciones, se trata de Jesús. Recuerda que Dios nos ama no porque hagamos buenas cosas, Dios nos ama porque Él es amor. Tú y yo no podemos pensar que somos somos material de amor, somos dignos de amor. No, Dios nos ama porque Él es amor. Y eso es más grande que lo que nosotros podríamos entender. Pero Dios nunca dejará de amarnos. No importa lo que tú hagas o dejes de hacer. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, su amor está para contigo. Pero recuerda, si yo te digo que Dios te va a bendecir, que Dios te va a amar, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a enriquecer, que Dios te va a abrir las puertas, que Dios te va a establecer en victoria. Si yo te profetizo eso, te estaría profetizando en parte en el caso en el que Dios me hablara que te dijera eso. Pero no significa que porque yo te dijera eso, eso se va a cumplir. Porque una cosa es la palabra de Dios, que si alguien profetiza, estaría hablando lo que Dios ya habló, pero otra cosa es tu respuesta a la palabra de Dios. Así es que la fe es tu responsabilidad y es un regalo de Cristo para ti. Pero la fe viene por el oír la palabra, por el oír la palabra, por el oír la palabra. Y la fe es la respuesta, tu respuesta positiva a la palabra que Dios ya te habló. Así es que, aunque muchos quieren escuchar que alguien les dé una palabra, a veces parece ser como que es más confiable que un hombre le dé una palabra a otro, que un profeta, hombre, te dé una palabra y tú entonces confiarás a que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra y que imprimió su amor y su corazón en la Biblia y que te dio su espíritu para que tú entiendas por su revelación lo que Él te está hablando. Es como si Dios está hablando directamente desde tu interior, con su misma boca, hablando a tu corazón. ¿Cómo es posible que nosotros podamos confiar más en la voz de un ser humano que en la misma voz del Espíritu de Dios que mora en ti? Y eso tiene que ver porque cuando nosotros no nos ejercitamos en la palabra, en ponerla delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en buscar al Señor, en amar al Señor, en darle gloria, en tener un corazón de gratitud y en permitir que la palabra nos domine y poner nuestra mente en las cosas de la palabra y cerrar nuestros oídos y nuestros ojos y nuestra mente a la incredulidad, entonces eso nos hace que cuando nos falta comunión con la palabra, cuando nos falta comunión con el Señor, por eso necesitamos de ayuda de un ser humano que venga y nos hable para que nosotros confiemos. Recuerde, en Cristo, usted y yo estamos para tener comunión con Él y con su palabra sin intermediarios. Bien, así es que dice la Escritura que la gracia es gratuita. Recuerde que somos salvos por gracia, pero por la fe. Por gracia a través de la fe. No somos salvos solo por la gracia, porque entonces todo el mundo sería salvo. Pero nadie puede apropiarse de la bendición de la salvación, de la justicia que viene por la obra de Jesús en el Calvario, si no es por fe. Necesitamos creer, el hombre necesita creer para tomar esa bendición y resulta que el creer, la fe, es un regalo de Dios. Dice, gratuitamente justificados por la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí no debemos equivocar o confundirnos. Este versículo está hablando de los pecados del antiguo pacto, de los pecados antes de que Jesús apareciera en escena. Todos los pecados que cometieron los hombres, y particularmente está hablando de el pueblo de Israel, dice, pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, recuerda que el pueblo de Israel hacía sacrificios para cubrir sus pecados, pero sus pecados no eran quitados. Sus pecados simplemente eran cubiertos y Dios pasó por alto esos pecados. Recuerde,
Dios no puede, digamos que puede hacerse de la vista, Dios no puede voltear hacia otro lado respecto al pecado. El pecado tiene que ser juzgado. Todo pecado tiene que ser juzgado. Dios no te puede decir, pásale, no importa lo que hayas hecho. No, todo pecado tiene que ser juzgado y por eso Cristo pagó por tus pecados. Ahora, cuando habla de los pecados pasados, habla de los pecados pasados de Cristo hacia atrás, no de tus pecados pasados. Dios no perdonó tus pecados pasados. Déjame decirte, Dios no perdonó tus pecados pasados. Cristo no pagó por tus pecados pasados. Correctamente, bíblicamente hablando, lo que sucedió es que Cristo pagó por tus pecados futuros. Porque Cristo murió antes de que tú nacieras. Así es que Él pagó por todos tus pecados antes de que tú los cometieras. Así es que aquellos que se confunden por decir que Dios perdonó mis pecados pasados, pero mis pecados futuros tengo que lidiar con ellos o tengo que pedirle perdón a Dios por ellos, están completamente equivocados porque Cristo Jesús murió una sola vez y para siempre y en el pasado. En otras palabras, Cristo pagó por los pecados pasados antes de Él y pagó por los pecados futuros de toda la humanidad después de Él. Ahora, el pago, la gracia, esta bendición, recuerda, solo puede ser tuya a través de la fe. ¿Para quién? Para todo hombre. ¿Pero cómo? Solo a través de la fe en la persona divina de Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, Él pasó por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es que nuestra justicia no es por nuestros hechos, sino por lo que Jesús hizo. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Es decir, nadie se puede jactar ni gloriar porque es bueno. Ya hemos dicho que ni tú, ni yo, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni Mandela, ni Gandhi, ni cualquier otra persona que haya sido expuesta humanamente hablando de que ha sido tan buena, puede jactarse de haber sido justificado por sus hechos. Ahora dice aquí, dice, ¿dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Es decir, ¿por la ley de Moisés? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es de los gentiles, es decir, Dios es Dios de todos. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Y luego fíjese cómo dice el versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. Los judíos estaban muy interesados en saber si lo que predicaba Pablo estaba yendo en contra de la ley o estaba hablando mal de la ley, pero dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras versiones dice, establecemos la ley. Así es que cuando la fe en Jesucristo, la ley de la fe de Jesús, de la justicia que es por la redención en Cristo, el evangelio, establece la ley, confirma la ley, y no significa que esté diciendo que la ley se tiene que seguir, no, está diciendo que la ley cumpla su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y es ahí el problema de muchos de los judíos, pero es también el problema de muchos cristianos o creyentes que profesan ser creyentes, que ahora se han hecho seguidores de la ley. Porque creen que este versículo dice que hay que seguir la ley. No, aquí dice que se establece la ley o se confirma la ley, pero la ley tiene un propósito. ¿Cuál? Señalar que el hombre es pecador. Así es que si el evangelio de las buenas nuevas, tan buenas para ser verdaderas para los incrédulos y para los naturales, los hombres naturales, pero para los hijos de Dios, la gloria de Dios, la esperanza de gloria que es en Cristo Jesús, la ley significa que el hombre no puede justificarse a sí mismo. Así es que queda establecido que la ley sigue insistiendo que el hombre es incapaz de justificarse a sí mismo. Yo no sé por qué el hombre insiste en cumplir,
porque es como hemos dicho ya, la ley fue dada para que el hombre renuncie a querer justificarse a sí mismo. Así es que, y voltea a Dios y voltea al evangelio, que puede ser salvo gratuitamente solo a través de la fe. La ley habla de obras de justicias humanas, la ley habla de cumplir estándares tan altos que es imposible lograr. Hemos dicho ya, es como si la ley nos habláramos del salto de altura, y el salto de altura, aprovechando que están las Olimpiadas, estamos hablando de saltar 2,5 metros. No sé, vamos a ver si se rompen los récords en estas Olimpiadas, pero imagínate que la ley te dice que en cada una de sus atributos, en cada una de sus acciones, tú tienes que saltar 20 metros de altura. Es imposible. Entonces, el hombre es tan necio y tan terco, tan orgulloso, que se jacta de sí mismo, que quiere, saltando 2,5 metros, seguir intentando saltar 20 cuando nunca lo va a poder lograr hacer por sus propias piernas, sin la ayuda de nada ni de nadie. Nunca lo va a lograr. Entonces, los estándares de Dios son tan altos para que el hombre claudique, para que el hombre se rinda a sí mismo y voltee a Jesús, voltee al evangelio, voltee a Dios, que a través de la fe en Cristo Jesús puede encontrar salvación. Y aparte de la ley, nosotros somos justificados por la fe de Jesús. Ahora, solo regresándome a un versículo, dice, en el versículo 27, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. O sea, nadie se puede gloriar a sí mismo. Corintios dice, si alguien quiere gloriarse, gloríese en el Señor Jesús. Dice, ¿por cuál queda excluida? Nadie se puede jactar. ¿Por qué? ¿Por la ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Y dice Pablo, no, por la ley de la fe. La ley de la fe, fíjese cómo dice, la ley de la fe, es decir, la fe está establecida dentro de una ley. La ley está confirmada o declarada dentro de una ley. Para que usted pueda y yo podamos entender, la ley es algo que fue establecido y que funciona de la manera en la que fue establecido. Y las leyes naturales, Dios las estableció. Es como la ley de la gravedad. Mientras este mundo y esta tierra existan, la ley de la gravedad estará presente y no podrá ser quebrantada. Seguirá existiendo. La ley de la electricidad, la ley de las radiocomunicaciones, la ley de la termodinámica, cualquier otra ley que Dios ya estableció, siguen funcionando. Y la fe está dentro de una ley divina. Y dice el apóstol Pablo que la justicia que es en Cristo Jesús es por la fe. Y nadie se puede jactar por justificarse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por la ley de Moisés? No, sino por la ley de la fe. Así es que creer está dentro de una ley que Dios estableció. La fe es un regalo de Dios. Así es que, ¿cómo funciona esto? Tú ejercitas la fe. Recuerda, la fe viene por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra de Cristo. Tú ejercitas la fe y te apropias. No hay manera de que si tú te ejercitas en la fe, no te apropies de cada una de las cosas que Dios ya te concedió por gracia en Cristo Jesús. No hay manera, porque es una ley establecida y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios es fiel a lo que dijo. Así es que yo no te puedo decir que si Dios dijo, Dios hará, porque sería incompleto. Yo lo que te puedo decir es que si Dios dijo y tú lo crees, te apropiarás de cada una de las cosas que Dios dijo a favor de ti. Sé que si tú estás en Cristo, tú tienes salvación. Sé que si tú estás en Cristo y eres nacido de nuevo, tú irás con Cristo en toda la eternidad. Pero es como la ley de la siembra y la cosecha. Si tú no siembras, no cosechas. Si tú no ejercitas la fe, no te apropiarás de todo lo que Dios ya te concedió por gracia en Cristo Jesús. Lo de la comparación es muy importante porque Dios nos ha dado un corazón de misericordia. Dios nos ha dado un corazón de reconciliación. Y por un lado hay muchas personas que se están perdiendo, que se están yendo al infierno. Y nosotros tenemos que estar agradecidos
porque no solo porque el Señor nos ha salvado, sino porque el Señor nos tiene aquí para ser esos voceros, para hablarles a otros de que en Cristo hay vida y que no se pierdan. Pero por otro lado, hay muchos hermanos en Cristo que son creyentes nacidos de nuevo, pero que están viviendo a la manera de este mundo, que no conocen las verdades de Dios, que no conocen el verdadero evangelio, que escuchan la palabra evangelio y ni siquiera entienden la gloria de lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. No pueden observar la magnificencia, el esplendor y la gloria de Dios que es Cristo Jesús, y mucho menos lo que nos ha sido concedido juntamente con Él. Así es que en ese corazón de reconciliación y de amor, Dios también nos llamó a enseñar a otros. Hay tantos creyentes nacidos de nuevo que están sufriendo y creyendo que vivir en la manera de este mundo es como Dios nos encargó y como Dios nos dispuso, pero no es así. Y tú y yo somos aquellos que debemos permanecer firmes en la fe y empezar a compartir con otros por amor, no por comparación y por decir yo lo tengo y tú no, de ninguna manera, sino teniendo un corazón agradecido. Jesucristo fue perfecto en todo lo que hizo, pero Él tuvo compasión. Recuerde aquella ocasión en donde vio al pueblo de Israel y Él se conmovió porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y aquí no se trata de tener un pastor físico, hablando de religiosidad. Aquí se trata de que el pastor de los pastores, que es Jesús, pueda manifestar su presencia, su nombre, su gloria a través de tu vida y de mi vida y de la vida de muchos, no solo en nuestro interior, sino en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestros cuerpos. Recuerda, el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos. Él sacia de bien nuestra boca de tal manera que nos rejuvenezcamos como el águila. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno. Señor, bendito tu nombre. En el nombre de Jesús somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones Amén, a todos. amén. Nos vemos mañana. Amén. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós.